De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque podemos venir a tu casa, a esta iglesia, porque tenemos el privilegio de ser tus hijos, de alabarte, de sentir tu presencia. Háblanos, Señor, en este momento, que tu palabra traiga instrucción a nuestra vida, que esta mañana seamos más sabios, que esta mañana, Señor, podamos crecer, podamos aumentar en algo, podamos intensificarnos en el conocimiento de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. La búsqueda espiritual ha sido algo bien constante en la historia de las civilizaciones. Y vemos, por ejemplo, que las culturas de la antigüedad buscaban a Dios, buscaban algo, no sabían qué era, pero siempre veían hacia el cielo, ¿verdad? Veían las estrellas. Los egipcios trataban de encontrar a Dios. Los mayas trataban de encontrar a Dios. Los hindúes, los chinos, los japoneses, los aztecas, cada civilización de la historia siempre tuvo una necesidad de buscar a Dios, algo espiritual. Hay una búsqueda espiritual constante siempre en el ser humano. Ellos no sabían qué era, no sabían, solamente el ser humano siente que algo le falta, algo falta y busca una explicación. ¿Qué será? Había civilizaciones muy prósperas que tenían mucho dinero, ciudades grandes, pero algo faltaba. Al día de hoy tenemos muchas comodidades, ya no vivimos como las civilizaciones de hace mucho, pero el ser humano sigue con una constante: hay algo que nos falta, hay algo que no podemos explicar, hay una búsqueda y nos sentimos insaciados, nos sentimos incompletos y tratamos de buscar algo que llene ese vacío, algo que nos satisfaga, algo que nos haga sentir mejor, algo que nos complete, algo que nos dé un poco más de felicidad. Aunque aparentemente tengamos todo, hay algo que nos hace falta. Siempre estamos en una búsqueda constante y hay muchas opciones para buscar algo espiritual. Hay muchas formas, hay muchos lugares donde las personas acuden tratando de buscar una respuesta, tratando de buscar una solución, algo que nos sacie, algo que nos llene. Y no es una casualidad, hermano, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11: ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice este pasaje de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, desde el primer hombre hasta los bebitos que tenemos aquí el día de hoy. Dios puso eternidad en su corazón. Todos coincidimos en algo: respiramos porque el Espíritu de Dios nos dio la vida. Nos dio la vida. Si no fuera por el Espíritu de Dios, seríamos carbono, seríamos hidrógeno, seríamos una bola de materia sin vida. Podemos juntar todos los elementos de los que se conforma el ser humano: carbono, hidrógeno, oxígeno, ponerlos juntos, meterles calor, meterles frío, al microondas, al refri, y jamás va a haber vida en ese lugar, sino que llega el Señor y da vida, pone su aliento, y por eso respiramos. Todos los seres vivos tenemos el Espíritu de Dios, que es el que hace latir nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que el Señor formó a Adán del polvo de la tierra y sopló dentro de su nariz aliento de vida, y fue Adán un ser viviente. Todos tenemos vida, hemos sido creados por Dios, y esa eternidad, esa presencia de Dios, ese Espíritu de Dios que quedó aquí, siempre trata de buscar a su Creador. Siempre tratamos de buscar a nuestro Creador. Y las civilizaciones en el pasado no entendían, no sabían para dónde ver, veían hacia el cielo, ¿verdad? Buscaban estrellas, buscaban una forma de explicar las cosas que eran incomprensibles para ellos, hasta que el Señor un día se manifiesta con un pueblo y dice: yo me voy a revelar a ellos como su Señor, como su único Dios, con Israel. El pueblo de Israel, ahí es donde el Señor se manifiesta, y el día de hoy nosotros hemos entendido esa revelación, que nuestra vida
nuestra vida viene de un solo Dios, de un solo Señor, y ya no estamos buscando en más lugares. Hemos entendido que hay una sola fuente de la vida, hay un solo Dios, hay una sola verdad. Hemos buscado para allá y siempre entonces buscamos algo espiritual. A veces no sabemos dónde buscarlo y nos confundimos, pero siempre estamos en una búsqueda espiritual, y por eso hoy vamos a hablar de un capítulo muy importante que tenemos como iglesia, que queremos crecer, y es el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. La misma Biblia dice que el ser humano está formado por espíritu, por alma y por cuerpo. Nuestro cuerpo lo podemos alimentar, nuestra alma son nuestras emociones y lo podemos alimentar positiva o negativamente, pero nuestro espíritu solamente tiene una fuente de alimentación, y es Dios. Solamente hay una fuente, y es Dios. Y si el día de hoy tú vienes sintiendo que algo está faltando, que tienes un trabajo, que tienes una familia, pero algo está faltando y no has encontrado qué es, pero algo le está haciendo falta a tu vida, te diré que tal vez tu espíritu está muy desnutrido, que tal vez tu espíritu está muy débil, o tal vez todavía el Señor no ha venido a darte una nueva vida espiritual, a hacerte crecer. Vamos a hablar de este tema. Si ya tienes mucho tiempo conociendo a Dios y asistiendo a la iglesia, este tema es para ti. Si eres nuevo con nosotros, si tienes poquito tiempo visitándonos, si conoces poquito de la Biblia, este tema es completamente para ti también. Y vamos a empezar por el principio, porque antes de haber un crecimiento, necesita haber un nacimiento. Entonces, el punto número 1 dice: primero nacimiento. Estamos hablando de cosas espirituales. Cosas espirituales. No podemos hablar de crecimiento si antes no tenemos una vida espiritual. Y vamos a ver de qué se trata eso del nacimiento espiritual. Dice la palabra de Dios que cuando no conocemos a Cristo, cuando no conocemos su palabra, cuando vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia voluntad, dice su palabra que estamos muertos en delitos y en pecados. Vivos físicamente, respirando, nuestro corazón está latiendo, pero nuestro espíritu, dice la Biblia, que está muerto. Muerto en sus delitos, nuestro espíritu está muerto en el pecado. Y entonces Cristo viene para que tengamos vida, y el Señor nos ofrece una opción: te puedo limpiar tus pecados. Puedo limpiar tus pecados. Empezamos a conocer a Cristo, empezamos a conocer la palabra, y algo se empieza a mover aquí. Y en el momento en que alguien dice: yo ya quiero cambiar mi vida, una decisión de cambiar nuestra vida va totalmente ligada por decir: renuncio a la vida que tengo y acepto una nueva vida en Cristo. El aceptar una nueva vida en Cristo implica bautizarse en el nombre de Jesucristo. Esto significa nacer de nuevo. Sin conocer a Cristo, dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. Conocemos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado, aceptamos el bautismo en el nombre de Jesucristo y pasamos de muerte a vida. Y yo no sé si alguien ha visto esa imagen en alguna película, si alguien ha presenciado bautismos allí en vivo, si ha estado en ese lugar, pero un bautismo prácticamente es sumergir a una persona bajo el agua, y simbólicamente esto es una sepultura. Alguien muere para su antigua vida, pero sale de la sepultura con una nueva vida en Cristo. Y mi antigua vida queda sepultada, porque el antiguo hombre, el viejo hombre, lo dice la Biblia, tiene que morir en ese lugar. El que vive de acuerdo a sus pensamientos tiene que morir en ese lugar. El hombre que es malo, el hombre que es envidioso, el hombre que actúa por coraje, el hombre que actúa por impulso, tiene que morir allá abajo. Y lo que sale de esa agua es una nueva persona con una nueva vida. No puede haber crecimiento espiritual sin antes haber una nueva vida. Entonces, si tú no has nacido de nuevo en el agua, si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, si tus pecados no han sido borrados, no puede haber un crecimiento espiritual, porque no hay vida. No hay vida. Estás muerto aún, tu espíritu
Puedes andar buscando cosas espirituales con que saciarte, pero nada te llena, porque tu interior para pasar de nueva vida necesita a Cristo. Necesitas que Cristo perdone tus pecados, limpie tu corazón. Entonces sales de esas aguas hacia una nueva vida, ya no guiada por la carne, ya no guiada por mis antojos, por mis apetitos, sino ahora guiada por la voluntad de Dios, por los planes de Dios. Ya no es que quiero hacer yo, sino decirle: Señor, ¿qué quieres que haga yo? Eso es pasar de muerte a vida. El bautismo entonces es un acto donde se representa la muerte al pecado, entrando una persona al agua, y cuando sale es una nueva vida en Cristo, una vida espiritual nueva. Ahora sí podemos hablar que puede haber un crecimiento. En ese momento el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Cuando lo aceptamos, el Señor nos llena con su presencia. Nos llena con su presencia, con su Espíritu Santo, y dice la Biblia que ese Espíritu Santo, la presencia de Dios ahora en mi corazón, va a ser quien me va a guiar a toda verdad y me va a guiar a toda justicia. Ya no soy yo dirigiendo mi vida, sino que aprendo a ceder el control. Aprendo a ceder el rumbo de mi vida, aprendo a ceder la forma de tratar a mi familia, aprendo a ceder la forma en que hablo, y le digo: Señor, ya no quiero hablar como yo hablaba, ahora quiero hablar como tú quieres que hable. Señor, ya no quiero comportarme como yo me comportaba antes, eso tiene que morir, y ahora quiero comportarme como tú quieres que sea. Ya no quiero tener estos pensamientos de antes, ahora quiero nacer de nuevo. ¿Y qué quieres? Limpia mi mente. El Señor va a venir y va a regenerar nuestra mente. ¿Cómo sería entonces esta vida espiritual? A lo mejor para alguien que tiene mucho tiempo asistiendo a la iglesia es un tema común, pero si tú nos visitas por primera vez o tienes poco tiempo conociendo la palabra de Dios, te voy a decir cómo sería una vida espiritual. ¿Cómo sería esto de nacer de nuevo a esta nueva vida? En primer lugar, recibes el regalo más grande del mundo. Cuando aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, el regalo más grande que te va a dar Él es limpiar tu corazón. Y yo no sé si al día de hoy vienes arrastrando un montón de culpas, vienes arrastrando un montón de dolor, si al día de hoy pasan cosas felices alrededor de ti, pero a ti no te llegan. No te puedes sonreír ya, porque es tanto lo que vienes arrastrando de tu pasado que nada te hace feliz. El regalo más grande que podrías recibir es que viene el Señor y dice: me llevo todo tu pecado, me llevo todas tus culpas, me llevo todas tus cargas, las echo al fondo del mar y no me olvidaré, no recordaré jamás, no me acordaré jamás de ellas. Ese sería el regalo más grande que recibirías si aceptaras una nueva en Cristo, una nueva vida, la vida eterna. Entonces, si al día de hoy no has aceptado a Cristo como tu Salvador, ese sería el primer paso que tienes que hacer. No podemos hablar de crecimiento sin antes no ha habido un nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Si en tu corazón hay algo que te dice que desea cambiar, te diré que es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios trabajando en ti, queriéndote transformar. Eso es arrepentimiento. El desear ser diferente, el desear cambiar de vida es arrepentimiento. Y el Señor, para Él eso sería suficiente para que tú le aceptes como tu Salvador y Él te pueda limpiar. El Señor no rechaza a nadie. El Señor nunca hace acepción de personas. Y yo creo que el día de hoy el Señor ha estado llamando a muchos que nos han estado visitando. El Señor ha estado tocando muchos corazones, y hay algo en tu mente que ya empieza a decir: creo que necesito aceptar a Cristo. Creo que necesito que el Señor limpie mis pecados. Creo que necesito ya empezar una nueva vida. Y el Señor va a hacer su parte. El Señor jamás te va a dejar. Y mira, tal vez estás esperando que algo suceda, pero el aceptar a Cristo y el entregarle tu vida no es una emoción. Si estás esperando que algo suceda, sentir algo, sentir diferente, eso no va a suceder. El aceptar a Cristo es totalmente una decisión. Es una decisión, es decidir: renuncio a mi antigua vida y acepto una nueva vida en Cristo. Renuncio a mi pecado y deseo que el Señor me limpie con su sangre. Deseo que el Señor se lleve mis culpas, se lleve mis cargas. Tomas la decisión y entonces puedes ser bautizado en el nombre de Jesucristo. No es una emoción.
es una decisión totalmente consciente para toda la vida. Para toda la vida es un compromiso que haces con el Señor de decirle: te entrego mi vida, de aquí en adelante ya no vivo para satisfacerme a mí, sino ahora vivo de acuerdo a tus planes, ahora vivo de acuerdo a tu voluntad. Entonces en ese momento puedes decidir nacer de nuevo. Y dice la palabra de Dios en Marcos 16:16. Estas son palabras de Jesús. Mira lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Él es el Salvador, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que puede limpiar tu corazón, de acuerdo a las palabras de Jesús, tú puedes ser bautizado. Tú puedes nacer a una nueva vida en Cristo. También dijo Jesús en Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay muchas opciones, ahorita hay muchas opciones que te dan para tranquilizar tu espíritu y te dicen: ven al yoga, es algo espiritual, te da la paz, practica esto. Hay muchas opciones, hay muchos caminos, pero solamente hay un camino que nos lleva al cielo. Dice Jesús: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que si tú quieres crecer espiritualmente este año, yo te diría que primero tienes que nacer de nuevo, nacer del agua, ser bautizado en el nombre de Jesucristo y nacer del Espíritu. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, el Señor pone un sello en tu corazón, pone un sello en tu vida, y su Espíritu Santo nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Pedro, el apóstol Pedro, lo dijo de esta manera en Hechos 2:38. Dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, dice, y luego bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaría contigo, jamás estarías solo, y este es apenas el inicio de una nueva vida. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú estás sintiendo que necesitas algo y alguien te dijo: ven a la iglesia, y tú dices: ¿qué tengo que hacer aquí en la iglesia? Te diría que en primer lugar tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, no hay otro camino, no hay otro paso. No puede haber crecimiento sin antes haber habido un nacimiento. Necesitas entregarle tu vida a Cristo, y el Señor, su Espíritu Santo, te va a estar guiando cada día. El Espíritu Santo es lo que nos da fuerza cada día para decir: voy a servir a Dios el día de hoy. Y un día después dices: voy a seguir sirviendo el día de hoy. Y yo, después de ¿cuántos años, hermano? 18 años de haber aceptado a Cristo, yo digo: es la mejor decisión que he tomado. En algún momento estuve oyendo este mensaje sentado en ese lugar, y alguien me decía: necesitas aceptar a Cristo, necesitas nacer de nuevo. Yo tenía mucho tiempo, toda mi vida en la iglesia, y te sientes normal, sientes que todo está tranquilo en tu vida, pero de repente llega algo que sientes que dices: ya no puedo seguir así. Mi vida al parecer, aparentemente está tranquila, pero estás ahí sentado y algo te dice: necesitas entregarle tu vida a Cristo, necesitas entregarle tu vida a Cristo. Y es algo que ya no te deja respirar, hermano, ya no te deja seguir, hasta que dices: yo quiero entregarle mi vida al Señor. Hace 18 años yo tomé esa decisión, tenía 15 años, y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, y el Señor jamás me ha dejado. Y he pasado por problemas, era un adolescente, ahora soy un adulto, ahora soy padre de familia, tengo un trabajo, ahora también pastoreo esta iglesia, y el Señor jamás me ha dejado. Ha sido la mejor decisión que pude tomar, pero no fue una emoción. Yo desde hace mucho había sentido la presencia de Dios. Yo sabía que tenía que dar un paso, y yo decía: en algún momento voy a sentir algo va a suceder. Pero un 23 de septiembre del 2001, yo dije: este es el día ya. Ese día fui el número 23 que aceptó el bautismo. 23 personas, y todavía hubieron más. Yo le entregué mi vida al Señor, y fue una decisión completa. Fue una decisión, dije: hasta aquí ya.
¿Para qué sigo esperando? No puedo seguir posponiendo algo que sé que es el único camino. Si tú estás ahora en este lugar al revés y ahora me toca a mí decírtelo, créeme que todos los que hemos aceptado al Señor hemos estado pensando lo que tú estás pensando. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si de repente vuelvo atrás? ¿Qué pasa si extraño mi antigua vida? Eso que tú sientes, todos lo hemos sentido. Todos. Pero después de 5, después de 10, después de 15 años, los que hemos aceptado a Cristo te podemos decir que no hay una mejor vida. No hay una mejor vida. No hay una mejor forma de tener una familia. No hay una mejor forma de crecer personalmente. No hay una mejor forma de ser feliz. No hay una mejor forma de tener paz, de sentirte seguro, de sentirte protegido, que haberle entregado nuestra vida a Cristo. Y en algún momento todos los que estamos aquí tuvimos que tomar una decisión. Una decisión, no es una emoción, es una decisión. Tú decides servir a Cristo y tienes un montón de preguntas en tu cabeza, pero cuando tomas la decisión y lo haces, vas a empezar a ser fiel y a ser firme en tu decisión hasta que en tu corazón se vuelva una convicción. Una convicción. Me bauticé y casi no sabía Biblia, sino que yo buscaba el perdón de mi pecado, pero ahora caminando con Cristo estoy convencido que no hay un mejor camino. Una decisión, siendo fiel, siendo firme en ella, se vuelve en una convicción. Yo ya no podría dejar el camino de Dios. No podría apartarme del camino de Dios. No me lo permitiría yo, porque sé que jamás podría ser feliz. Jamás podría ser feliz saliendo de los planes de Dios. Esa es la presencia de Dios animándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante. Pero el primer paso es nacer. No puede haber crecimiento sin primero haber nacimiento. Necesitas decidir este año nacer de nuevo. Este año decidir entregarle tu vida al Señor. Y a lo mejor hay un montón de preguntas en tu cabeza, pero si tomas la decisión, esa decisión en muy poco tiempo se va a convertir en una convicción y decir: no he tomado mejor decisión que esta en mi vida. Después del nacimiento, ahora sí podemos hablar del crecimiento. El Espíritu Santo entra en tu corazón. Cuando eres bautizado, decía el apóstol Pedro: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Y a lo mejor dices: ¿qué es esto del Espíritu Santo? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué es este regalo? ¿Por qué nos está hablando de un Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la presencia de Dios morando, viviendo en tu corazón. Cuando tú le aceptas, dejas de vivir de acuerdo a tus planes, aceptas a Cristo como tu Salvador, pero también como tu Señor, y empiezas a ser parte de su propiedad. El Señor va a estar allí porque ya no eres un ser humano cualquiera, eres su hijo. Eres su hijo. Y dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no eres una persona cualquiera. Cuando le entregas tu vida a Cristo, ya no pasas desapercibido porque ahora eres hijo. Y yo puedo ver muchas personas con necesidad, pero antes está mi niña, porque es mía, es mi hija, es mi prioridad. Yo puedo ayudar a muchas personas, pero primero está mi esposa y mi hija, son mi familia. Cuando tú aceptas a Cristo, dejas de ser un ser humano más en esta vida, sin rumbo, sin propósito, buscando cómo llenarte, buscando cómo ser feliz, esa búsqueda constante de la felicidad, que a lo mejor la felicidad va a estar en un carro nuevo, a lo mejor está en tener más sueldo y entonces voy a ser más feliz. No es así. Entras en los planes de Dios, le entregas tu vida y entonces te conviertes en hijo. ¿Y qué no daría un padre por sus hijos? Gozas de la presencia de Dios. Pueden faltarte muchas cosas, puedes andar en la carcachita de hace 20 años, pero eres feliz con tu carcachita. Puedes tener el refri viejo, pero eres feliz con ese refri. Puedes tener no el mejor sueldo, pero eres feliz con ese sueldo. No eres feliz, es suficiente porque tienes un Padre que te llena.
te sacia. Eso es ser hijo. Y entonces cuando eres hijo podemos hablar de crecimiento, porque el Padre se encarga de que los hijos crezcan sanos. El Padre se encarga de que los hijos crezcan con todo lo que les hace falta, que no vivan carencias, y el Padre lucha por ellos. Cuando te conviertes en propiedad de Dios y te conviertes en su hijo, el Señor se va a encargar de que crezcas. El Señor se va a encargar de que crezcas, de que tu corazón esté sano, y todo lo que está sano crece. Todo lo que está sano crece. Pasamos entonces a ser propiedad de Dios. Y mira, el Espíritu Santo es tan fuerte en nuestra vida que el Señor no viene a transformar lo que haces. Uno dice, mira, todas las cosas que hago, todo eso lo tendría que dejar para aceptar a Cristo. Nos enfocamos mucho en lo que hacemos. Dios nos va a quitar todo lo que hacemos, sí, pero lo que Dios quiere no es quitarte lo que haces, sino transformar lo que eres. No importa lo que haces, no importa, el Señor quiere trabajar en quién eres tú. Va a transformar tu corazón. El Señor va a transformar tu mente, va a renovarte. Y lo que te gustaba tanto antes, y dices, qué difícil es aceptar a Cristo porque tendría que dejar esto y esto y esto. Y sabemos, no ocupamos ser cristianos para saber que hay cosas malas. Tenemos una conciencia, hay eternidad en el corazón del hombre. Y decimos, tendría que dejar esto y esto y esto. Cuando das el paso y ahora eres hijo de Dios, créeme que no lo extrañas. No lo extrañas. Todo eso que antes te detenía, en la nueva vida en Cristo no lo extrañas, y empiezas a crecer sano, empiezas a crecer fuerte. Viene Dios y empieza a sacar de nuestra mente todo lo que no sirve, todo lo que no le agrada. Cuando llega mi niña y está sucia, pues no hay más que limpiarla. Si se manchó la cara comiendo algo, pues no hay más que limpiarle su carita. Cuando nos presentamos nosotros delante de Dios, venimos como somos. Venimos con el corazón sucio, con el corazón desordenado. ¿Y qué hace un padre con su niño? Limpiar, sanar, restaurar, acomodar, poner las cosas en orden. Eso empieza a ser el Señor en tu vida, y eso se llama crecimiento espiritual. Crecer. Dios se encarga de que las cosas estén sanas, de que tu familia esté en orden para que tu familia pueda crecer, de que tu matrimonio esté en orden y esté sano para que pueda crecer. El Espíritu de Dios se encarga de darle una nueva forma a tu vida, de darle una nueva forma a tus pensamientos. Y si el día de hoy ya aceptaste a Cristo, pero tus pensamientos se parecen mucho al viejo hombre, al que eras antes sin conocer a Cristo, tienes que empezar a decirle, Señor, transfórmame, quiero crecer, necesito que mis pensamientos sean sanos, necesito que mi corazón sea sano porque quiero crecer. Las cosas sanas crecen, las cosas sanas crecen. Algo enfermo va a crecer débil. Un árbol que crece enfermito, a final de cuentas no va a dar fruto. No va a dar fruto, terminan teniendo que cortarlo, pero las cosas sanas van a crecer y Dios quiere que crezcas. Y el Espíritu Santo se encarga de darle salud a tu mente, salud a tu corazón, para que tú puedas crecer como ¿qué? Como persona, para tú que puedas crecer como mamá, tú puedas crecer como papá, tú puedas crecer como esposo. Se ocupa salud, se ocupa que el Espíritu Santo haga una obra de limpieza en tu vida, en tu corazón. Eso es, hermanos, crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Y hay veces que no sabemos cómo medirlo. A lo mejor diría, Señor, yo quiero crecer espiritualmente, y el Señor vendría y nos diría, entonces tienes que ser mejor esposa, entonces tienes que ser mejor esposo, entonces tienes que ser una mejor mamá. Porque ¿en qué se refleja el crecimiento, hermano? En tu vida, en tus actos. No somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. El Señor se quisiera entonces manifestar en lo que tú haces. Y cuando eres transformado, cuando eres cambiado a la forma de Dios, entonces estás creciendo, porque quiere decir que tu corazón está sano. Si tú estás siendo un buen padre, una buena madre, quiere decir que tu corazón está sano. Si estás batallando en tu matrimonio, y yo creo que en tu corazón lo sabes, que dices, soy un mal esposo, entonces necesitas que el Señor venga y decirle, Señor, necesito que vengas y pongas orden en mi vida. Necesito que vengas y cambies mis prioridades. Necesito que vengas y le des salud a mi corazón. Y es una decisión completamente racional, hermanos, el crecimiento
espiritual. Entonces el Señor no viene a cambiar solamente lo que hago, el Señor quiere cambiar lo que soy. El Señor quiere transformarme desde adentro, una renovación completa, no por fuera, sino por dentro, transformar nuestro corazón y transformar nuestra mente. Eso es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es cambiar la forma en que veo la vida. A lo mejor veo la vida siempre con el vaso medio vacío. A lo mejor todavía soy muy negativo, a lo mejor siempre todo me desanima. Crecimiento espiritual es que ves la vida llena de esperanza. Eso es que el Señor está contigo, que ves con fe y que ves con fuerza atravesar un problema. Eso es crecimiento espiritual. Eso significa que el Señor está contigo, que el Espíritu Santo está guiando tu corazón y guiando tu alma. El propósito final del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es transformarnos. El Señor nos ama así como somos y nunca va a ser excepción de personas. Así como le conocemos, con poco, mediano o mucho desorden, con poco o mucho pecado, el Señor siempre nos acepta, pero el Señor siempre quiere transformarnos. Y si yo quiero lo mejor para mis hijos, aunque a veces no le parezca a mi niña, el Señor quiere lo mejor para sus hijos, aunque a veces nos portemos como niños berrinchudos y le digamos a Dios, ¿por qué no quiero? El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor desea transformarnos. Y mira, la obra del Espíritu Santo, este crecimiento espiritual no es interno, hermano, no se queda aquí adentro, se tiene que reflejar. Si yo estoy creciendo espiritualmente o no, se nota. Y el Señor es bien práctico, está tratando con personas, con seres humanos. El Señor es espíritu y trabaja con nuestro espíritu, trabaja con nuestro corazón, pero para que se refleje en el exterior. Y mira, aquí hay un ejemplo bien práctico. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres tener una transformación? Viene el apóstol Pablo, dice, el que hurtaba, el que era ratero, ya no robe, trabaje. ¿Qué sería el crecimiento espiritual? El que es un mal padre ya no lo sea, trabaje en ello. Es bien práctico el Señor. El que habla muy golpeado, el que es grosero, ya no sea grosero, hable con amor. Y eso sería crecimiento espiritual. No es cuántas horas dedico a la oración, es cómo actúo, es cómo vivo, es cómo trato a las personas. ¿De qué sirve una persona que ora y ora y ora y roba? El crecimiento espiritual es práctico, es externo, es Dios trabajando en tu interior para que se refleje en tu exterior. Pablo lo dice bien clarito, el que era ratero ya no robe, ahora trabaje. Y es una decisión. Y el que era ratero decía, Señor, yo sí quiero crecer, yo sí quiero ser transformado. Decisión siguiente, voy a buscar un trabajo, ya no voy a robar. Entonces tal vez el día de hoy tú estás aquí y en tu corazón sabes que has sido un mal esposo, sabes que no has tratado bien a tu mujer. Y entonces el Señor te vendría a decir, si has sido un mal esposo, ya no lo seas y trátala con amor. A lo mejor has sido un mal hijo, has sido un joven rebelde, a lo mejor no honras a tus padres y el Señor dice, si tratas mal a tus papás, ya no lo hagas más. Trátalos bien, trátalos con amor, hónralos. Es muy práctico. Y el crecimiento espiritual, hermano, no es algo aquí escondidito que no podamos ver. El crecimiento espiritual es algo que se nota. Se nota. Usted va a notar que alguien está creciendo espiritualmente porque es un mejor padre, porque es una mejor mamá, porque es un mejor esposo, porque es una mejor esposa. Eso es crecer espiritualmente. Pero si he batallado toda mi vida y todavía yo sé que he sido un mal padre, yo sé que he sido una mala madre, créame que su vida espiritual está estancada. Es una decisión. El que robaba, dice Pablo, ya no robe, búsquese un trabajo. Y a lo mejor el Señor ahorita nos hablaría y dijera, el que ha sido un mal cristiano, ya no lo sea, y empieza a buscar a Dios. El que ha sido un mal hijo de Dios, el que ha desechado el perdón, la misericordia, la gracia de Dios, ya no lo haga y dedique su vida a Dios, dedique su vida a servir a Dios.
El que vive un poquito en santidad y un poquito en pecado, diría el Señor, ya no lo haga, santifíquese, santifíquese. Es el Señor trabajando en nuestro interior para que se note afuera. Lo dice bien clarito Pablo: el que robaba, ya no robe, trabaje. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? No es esperar a que lo sienta. Decíamos que para el nacer de nuevo no es una emoción, es una decisión. Para la transformación, hermano, también es una decisión. También es una decisión. Si he sido un mal padre, entonces tengo que decidir ya no serlo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Trabaje, dice el Señor. Ya no robe. El que robaba ya no robe, trabaje. El que ha sido un mal esposo, ya no lo sea. Ahora trabaje en rehacer su relación de pareja. El que ha sido un mal padre, ya no lo haga. Trabaje en sus hijos. Eso es, hermano, eso es crecimiento espiritual. No es algo que se puede esconder. Cuando el Señor llega, cuando su Espíritu Santo llega a nuestro corazón, se nota, se tiene que notar en hechos. Entonces creo que es momento de decirle: Señor, este año quiero crecer como papá, quiero crecer como esposo, como esposa. Este año quiero crecer, quiero ser un mejor hijo. Este año, antes de crecer, tengo que nacer. A lo mejor te toca este año nacer de nuevo y estamos ansiosos de que lo hagas. Nos gusta mucho que la gente acepte a Jesucristo. Es el trabajo de esta iglesia, es el motivo de lo que hacemos: alabar a Dios y predicar de eso. El crecimiento espiritual se basa en algunos pilares. Miren, es una decisión buscar a Dios. Si yo busco poco de Dios, tengo pocas fuerzas. Si yo busco mucho a Dios, yo tengo muchas fuerzas. Si yo dedico poco tiempo a las cosas de Dios, si yo cumplo a veces en la iglesia, pero de lunes a sábado vivo como si fuera ateo, vivo como si no conociera a Dios, no me acuerdo de abrir mi Biblia, no me acuerdo de elevar una oración, entonces tengo muy poca fuerza. El cristianismo se basa en unos pilares, en 3 pilares que vamos a mencionar hoy, y van a ser los que te van a dar fuerza, los que te van a mantener. Y después de 15, después de 20, después de 30 años digas: el haberme entregado mi vida a Dios ha sido la mejor decisión que he tomado. Y en primer lugar, el primer pilar que vamos a mencionar es el ayuno. Sabemos que es el ayuno, ¿verdad? A veces vamos a tomarnos una muestra de sangre y dicen: ven en ayunas. Ir en ayunas quiere decir que no vas a desayunar, y es bien difícil no desayunar. O que nos digan ayuno de comida. Hay veces que piden ayunos así como de 24 horas, puros líquidos, no sé. Hay muchos tipos de ayuno. El ayuno básicamente es una renuncia, es renunciar a algo. En el caso de la comida, pues es renunciar al desayuno. Si te vas a hacer estudios, quieren que tu sangre venga limpia, sin azúcar, sin grasa, lo más descontaminada que se pueda, para ver cómo está la calidad de tu sangre, la salud de tu sangre. El ayuno es una renuncia que duele, que cuesta. Es difícil andar sin desayunar, no aguantas la sed en un ratito. Hay ayunos hasta la hora de comida. Hay gente que ayuna hasta las 4, hasta las 6 de la tarde. Hay gente que ayuna todo un día. Hay gente que deja los alimentos pero solamente toma agua. Hay muchos tipos de ayuno. El ayuno en sí es una renuncia. En la iglesia lo hacemos de comida porque así lo marcaba la Biblia. Pero yo te diría a ti: ¿de qué necesitas ayunar el día de hoy? ¿De qué necesitas prescindir en tu vida? ¿Qué te está sobrando que no te está haciendo daño? El ayuno es una renuncia. ¿A qué necesitas renunciar en tu vida? ¿A qué necesitas renunciar en tu vida? Tal vez necesitas renunciar a alguna amistad que te está haciendo mucho daño, que te está alejando de Dios. Tal vez tienes que renunciar a algún maltrato que estás haciendo en tu trabajo. Tal vez tienes que renunciar a algún pecado que tienes oculto. El ayuno es una renuncia. Y el hecho de venir y ayunar de nuestros alimentos y decirle: Señor, voy a empezar a ayunar esta mañana, el día de mañana no voy a comer nada en toda la mañana hasta el mediodía, y te presento este ayuno a ti, voy a hacerlo para que me fortalezcas. El ayuno de comida en sí no tiene nada, hermano, es darnos la fuerza para decir: me estoy privando de algo que me gusta mucho,
por algo que sé que necesito. Entonces, en este momento, ¿de qué necesitas ayunar en tu vida? De algo que tal vez te gusta mucho, pero no te conviene, y necesitas decir: voy a dejar esto que me gusta, lo renuncio para cambiarlo por algo que me conviene, por algo que realmente necesito. ¿De qué necesitas ayunar? Tal vez la comida es lo de menos. Tal vez necesitamos ayunar de las redes sociales. Tal vez debo de ayunar de mis mentiras, del chisme con la vecina. ¿Qué necesitas renunciar en tu vida? El ayuno es una renuncia. Se practica con los alimentos y le pedimos a Dios que nos dé fuerza. Lo dedicamos a Él y decimos: Señor, el día de mañana voy a ayunar, no voy a comer nada, no voy a tomar agua. El ayuno es completo, hermano, porque ellos nos dicen: yo ayuno pero con un cafecito para que no me duele la cabeza. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno. Yo ayuno del huevito, pero un cerealito sí. Eso no es ayuno. El ayuno es completo, es no tomar agua, no probar alimento hasta determinada hora que nos programemos. Eso es ayunar. No hay ayunitos con un vasito de agua nada más, con un juguito, con un té. No, eso no es ayuno. Ayuno es completo. Entonces es una práctica que hacemos, es bíblica, es privarte de alimentos por un determinado tiempo, y lo veríamos tal vez como algo bien normal, como bien humano, como pues no voy a desayunar. ¿Y qué vas a hacer en ese tiempo? Pues no estés viendo la tele, a lo mejor no estés en el celular. ¿Qué puedo hacer en ese tiempo que estoy ayunando? Pues ora. Cambia algo que te gusta, como el desayuno, por algo que te conviene, como buscar a Dios. En ese momento sería decirle: Señor, necesito que me des fuerzas porque me siento muy débil espiritualmente. Siento que mi vida la están guiando mis apetitos y no lo que yo debo de hacer. Me estoy guiando por lo que quiero, pero no me estoy guiando por lo que debo. Entonces quiero desayunar y me privo. Debo de orar y decido orar. Ese día que ayuno, decido buscar a Dios. Es un ejercicio y es algo tan humano, tan normal, no desayunar, pero con una fuerza espiritual tan grande que viene de Dios. Y cuando empiezas a ayunar y te empiezas a privar, le dices: Señor, quiero cambiar algo que quiero, y dejarlo, renunciar a eso para tomar algo que debo hacer, algo que realmente necesito. Entonces el Señor viene y te da fuerzas para que lo que en tu vida te está destruyendo y te tiene abajo, tengas la fuerza, hermano, tengas la fuerza para renunciar a ello. Es un ejercicio. Puedes renunciar a lo que realmente te está haciendo daño, renunciar a mi mal carácter. Quiero renunciar a ser una persona enojona. Quiero renunciar a soltar la palabra y apenas pasa algo. Quiero renunciar a la envidia, pero es tan difícil que voy a empezar renunciando al desayuno y decirle: Señor, te necesito. Empiezas a renunciar al desayuno y decirle: Señor, te necesito, y ese acto totalmente humano es respaldado por Dios y te da la fuerza para que lo que realmente necesitas dejar, sea tu carácter, sea tu pecado, sea un mal hábito, tengas la fuerza de renunciar a ella, y el Señor te va a fortalecer para que lo puedas dejar fuera de tu vida. Ese es el objetivo del ayuno. Es una renuncia humanamente a la comida, pero espiritualmente a lo que te está haciendo daño, a lo que está destruyendo tu casa, a lo que no te deja avanzar como persona, a lo que está dañando tu matrimonio. Entonces tienes la fuerza para renunciar a eso, y ese es un pilar de la vida espiritual. Si tienes tiempo que sientes que te guías por tus propios apetitos nada más, entonces tienes que decirle: Señor, voy a empezar a ayunar. Voy a empezar a ayunar porque necesito dejar lo que me gusta y cambiarlo por lo que realmente me conviene. Lo que realmente me conviene a mí, lo que realmente le conviene a mi casa, lo que realmente le conviene a mi vida. Esa es la importancia del ayuno. En segundo lugar, la oración. La oración nos da un acercamiento con Dios, nos ayuda a profundizar en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios. Un matrimonio, para que funcione, necesita comunicación. Yo, para poder entablar una relación con Dios, para conocerlo, necesito orar. Necesito dedicar un momento, hincarme en mi casa, buscar un momento. No sé cuál sea tu mejor momento para orar, sea en la mañana, sea en la tarde, sea cuando los niños se van a la escuela, sea en la noche que ya se apagaron las luces, que sea tu mejor momento. No lo sé, pero necesitas un momento para orar.
profundizar en tu relación con Dios y hablarle, y hablarle, y hablarle. Y mire, los cristianos tenemos una gran ventaja de salud emocional porque no nos guardamos las cosas. Hablamos con Dios. Siempre tenemos a alguien a quien confiarle todos nuestros problemas y no ocupamos ir con la vecina, con la comadre, no ocupamos hablarle al amigo para decirle lo mal que nos sentimos, porque tenemos a un Padre. Tenemos a un Padre que nos escucha, que nos atiende. Esa es la oración, es que tú puedas comunicarte con toda confianza con Dios. Es un pilar de tu vida espiritual. Y si no lo estás practicando en este momento, ¿qué pasa en una mesa de 3 patitas cuando una está más bajita? Se empieza a tambalear. Si en este momento ves tu vida y dices, se me está tambaleando todo, entonces hay una patita que no estás cuidando. La oración es una parte bien importante de la vida del cristiano. Y mira, cuando tienes una pareja, cuando tienes una novia, cuando tienes una esposa, hay cosas que ni siquiera ocupas decirle, ¿verdad? Con una mirada, pues, ya sabes. Pasa algo y no ocupo ni ver a mi esposa porque ya sé qué está pensando. Y a lo mejor no me dice nada, pero yo ya sé, la regué. O ya sé que digo, ay, en la casa me va a decir que qué bueno que hice esta. Pero yo lo sé porque la conozco. Pasa lo mismo en tu relación con Dios. Llega algo a tu vida inesperado y hay veces que nomás dices, Señor, no ocupo que me digas nada. Aunque ahorita haya silencio, yo sé que todo está bien, porque nos entendemos, porque nos conocemos, porque te amo, porque me amas. Entonces en esos lapsos, cuando parece que Dios no responde, tú dices, todo está bien, todo está bien. El Señor y yo nos entendemos porque tenemos una relación que cuidamos, porque pasamos tiempo juntos. Conoces la voz de Dios, eres sensible a la voz de Dios, eres sensible a las señales que Dios te manda, pero eres sensible también al silencio, cuando Dios no ocupa hablarte para que tú sepas que digas, Señor, la regué. No ocupa el Señor andarte amonestando. Mi esposa no ocupa decirme nada cuando yo sé que la regué, ya sé que le hice daño. Pasa lo mismo en tu relación con Dios, pero necesitas hacer una relación, necesitas establecerla, y una relación necesita tiempo. Necesitas darte tiempo para estar con Dios. Necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas orar. La oración es un pilar bien fuerte en la vida espiritual. En tercer lugar, la lectura bíblica. En la palabra de Dios podemos conocerlo a Él como en ningún otro lado. Nosotros le hablamos a través de la oración y Él nos responde a través de su palabra. Lees la palabra de Dios y la palabra de Dios es como un espejo, porque se refleja mi vida. Y veo ahí que dice que tengamos que tratar bien a nuestras esposas, y digo, híjole, me reflejo y me doy cuenta de mis fallas. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser generosos. Híjole, todas nuestras fallas se reflejan en la palabra de Dios. Es una lámpara, es una luz que viene y alumbra nuestra tiniebla para que te des cuenta de cuál es la realidad de tu vida. Necesitamos, como el tercer pilar, ser una iglesia que lee la palabra de Dios. Que lee la palabra de Dios, que le enseñamos a nuestros hijos a leer la palabra de Dios. Y a partir la Daeli, que es la directora de ITEAM, está pidiéndonos, hermanos, que todos nuestros niños vengan con una Biblia física para aprender a usarla. Para que se aprendan los libros de la Biblia, para que se aprendan versículos, que sepan manejar su Biblia. Sabemos que el celular tiene la misma Biblia, está correcto. Algunos usamos Biblia física, yo uso mi tableta, pero el niño ocupa aprender, y a lo mejor no le vas a soltar un celular con una Biblia, va a ser su Biblia, la va a cuidar mucho, la va a empezar a leer, va a empezar a aprender, va a empezar a aprenderse el orden de los libros. A lo mejor hay unos que tenemos mucho tiempo aquí, todavía no nos sabemos los libros, hermano, paz de Cristo. Paz de Cristo. Entonces, necesitamos enseñar a nuestros niños. A partir del próximo domingo, cuando usted pueda, cómprele a su niño una Biblia chiquita, una Biblia que pueda usar, que no se maltrate tan fácilmente. Hay muchas librerías cristianas. La palabra de Dios también tiene otra cosa que es, por algo que es básico, pero es fundamental. Aquí podríamos venir a predicar y hablar de todo lo que queramos, pero en la Biblia es lo que trae convicción a la vida.
Yo podría darle 1000 consejos, pero si no le doy un versículo de la Biblia y no es un consejo que viene de la palabra de Dios, no tiene convicción, no tiene fuerza, no tiene seguridad. La palabra de Dios es lo que le da fuerza a nuestra fe. A nuestra fe. Lo que creemos todo se basa en la palabra de Dios. No vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, sino vivimos de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, mientras más lees la palabra de Dios, aquellas cosas que apenas consideras, que apenas crees poquito, se vuelven una convicción, se vuelven una realidad y dices, tengo que hacerlo porque el Señor lo demanda. No porque lo dice el pastor, no porque lo dice mi mamá, sino porque la Biblia lo dice y entonces es palabra fiel, es palabra verdadera y necesitamos hacerlo. Esa es la lectura bíblica, hermanos. Entonces, conclusión, este año tal vez necesitas nacer, tal vez estás en el primer pasito y este año puede ser el año que tú digas, voy a empezar una nueva vida en Cristo, voy a morir al pecado y quiero que el Señor me limpie con su sangre, quiero ser limpio de mis pecados y voy a nacer de nuevo. Tal vez ese tiene que ser tu propósito para este año, pero para los que yo, los chicos, tenemos que decirle, Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero crecer. Y si he sido un cristiano a medias, nos diría el apóstol Pablo, si has sido cristiano a medias, no lo seas más. Trabaja en tu vida cristiana. Trabaja en tu vida cristiana. El que robaba ya no robe, trabaje. El que era un mal hombre ya no lo sea, trabaje en ello. Haga algo, tome la decisión y haz algo. Haz algo. La palabra de Dios, si se queda solamente en algo que entra en nuestros oídos, no pasa nada. Dice la Biblia que no seamos oidores, sino seamos hacedores. No dice Pablo que robaba, si se arrepentido por eso. No dice, ya no robe, trabaje. Entonces, yo creo que en este momento todos podemos detectar algo en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Si estás haciendo esto mal, ya no lo hagas. Trabaja ahora, haz las cosas correctamente. Y eso, hermanos, sería un crecimiento espiritual. A través del ayuno, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, yo sentir que soy más fuerte y ahora sí puedo empezar a vencer al pecado, vencer y crecer como cristiano, crecer como papá, crecer como esposo, crecer como hijo, como estudiante, como trabajador, como profesionista. Eso sería un verdadero crecimiento en los hechos, no solamente en el pensamiento, en los hechos. El Señor quiere transformarnos para ser diferentes. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Le voy a invitar a que se ponga de pie.